Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Rodríguez. En esta ocasión nos acompaña Jesús Lorente de Consultoría Legal Cripto. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube como CL Cripto. Y esto lo hacemos en relación a que muchas personas nos preguntan, bueno, Juan, ¿cómo es la cuestión de la tributación de Bitcoin y criptomonedas en España? En este video vamos a dar una serie de cápsulas que les va a permitir resolver las principales dudas. Jesús, primero darte la bienvenida. Muchas gracias, Juan. Nada, encantado aquí de estar con vosotros, con toda la comunidad de Alfa Bitcoin. Y la verdad es que considero que es muy importante al final el tema de la tributación. No se le da la suficiente importancia, ¿no? Dentro de los inversores. Siempre estamos con lo que ganamos, lo que perdemos, etcétera, pero siempre hay que saber que hay una parte que se nos la va a llevar el Estado, ¿no? Por lo tanto, creo que viene muy bien hablar de fiscalidad. Y precisamente vamos a tratarlo de hacerlo en forma de cápsulas y preguntas claves que les van a resolver muchas dudas a ustedes. Iniciamos con la principal, yo diría. ¿Es obligatorio declarar las criptomonedas en España? Y si es así, ¿en qué montos? Vale. La tenencia, al final, tener criptomonedas en España es obligatorio declararlo solamente en determinadas circunstancias. En España tenemos varios impuestos, uno de ellos se llama el impuesto del patrimonio, que lo que hace es gravar la riqueza que tienes. Es decir, hay que ver cuál es todo tu patrimonio, cuánto valen tus casas, tus cuentas bancarias, tus fondos de inversión, tus acciones y tus criptomonedas también, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es, a final de cada año, sumar todos los activos y si superan un límite que existe en cada comunidad autónoma, tenemos que declararlo. El límite estándar son 700.000 euros, ¿no? Sin tener en cuenta la vivienda habitual. Por lo tanto, si en tu patrimonio tienes, imagínate, una segunda residencia que vale 300.000 y además tienes criptomonedas pues por 600.000 euros, como habrían superado 300 más 600, sean 900.000, tendrías que declararlo. En este caso, la agencia tributaria en el impuesto del patrimonio que ha preparado tiene casillas específicas para informar de las criptomonedas. Por un lado, informas de los inmuebles, las cuentas corrientes, etcétera, y vas poniendo el número de cuenta, etcétera. Y las criptomonedas, desde hace 2 o 3 años, ya hay casillas específicas. Y te dice, dime, Juan, el número de criptomonedas que tienes por cada activo, diciéndonos cuál es el nombre y cuál es el valor a 31 de diciembre. Por ejemplo, tengo 10 bitcoins, el nombre es Bitcoin, BTC, y vale, pues al final de este año, ¿qué ponemos? A 100.000, pues 1.000.000 tendríamos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Esa es la información que nos obliga a poner la agencia tributaria. Entonces, respecto a las tenencias, solo se informa si superamos eso. Si nuestro patrimonio es inferior a 700.000 euros, no tenemos que informar absolutamente nada del impuesto del patrimonio. Siempre hablamos de el saldo que tenemos a final de año. Y el año pasado empezó un nuevo modelo en el cual también tenemos que informar de las criptomonedas que tenemos en exchanges en el extranjero. Aquí ya nos va a dar igual inmuebles, acciones. Exclusivamente este modelo, que es el modelo 721, tenemos que informar de las criptomonedas que tenemos en exchanges que no estén en España y siempre que la totalidad supere 50.000 euros. Por lo tanto, te resumo, en un principio, a nivel global, impuesto del patrimonio, superamos 700.000 euros, tenemos que informar de todas nuestras criptomonedas en wallets, exchanges españoles, exchanges fuera de España, y después estará el modelo 721, que tendremos que informar solamente si tenemos más de 50.000 euros en exchanges en el extranjero. Ojo, wallets frías no entran, DeFi no entra, exchanges españoles no entra. Por lo tanto, ahí Hacienda va a tener una cierta información, aunque no tiene toda la información. Esa sería un poco la información que va a tener Hacienda sobre lo que tenemos de criptomonedas a final de año. Nos lo deja bastante claro, pero hay personas que sus conocimientos en la materia son un poco reducidos y entonces aquí hay que aclarar. Ojo, estamos hablando de exchange, lo que tengan en exchange fuera de España en intercambios, pero entonces tengo entendido que si lo tienes en tu cartera personal, ya sea una cartera fría o una cartera descargable como tal vez Green Wallet, Blue Wallet, no tienes que hacerlo. Exactamente. Todo lo que sea, al final, como no está custodiada, aquí Hacienda ha dicho que hay que declarar si tienes más de 50.000 euros y tú lo estás custodiando un tercero en el extranjero. Las wallets, las carteras son de autocustodia, somos nosotros los que la estamos custodiando y por lo tanto eso no vamos a tener que informarlo nunca. Bueno, ya vamos a profundizar en otra pregunta para ahondar aún más esto, pero antes de ello me gustaría
preguntarte, ¿la agencia tributaria en España conoce lo que tienen sus ciudadanos en criptomonedas? ¿Es posible eso? Bueno, pues fíjate, este año 2023 ha sido el primer año en el que podemos decir que tiene bastante información. Yo antes siempre decía que Hacienda estaba ciega y este año está tuerta, porque conoce una parte, ¿no? Hasta el año 23, la única información que tenía la agencia tributaria era los movimientos bancarios que hacíamos desde una cuenta corriente española a un exchange que estuviera reconocido por la agencia tributaria. La agencia tributaria envió a todas las entidades bancarias una relación de cuentas corrientes. Por ejemplo, si enviabas a un exchange o a otro, te tenían traqueado y entonces el banco, es decir, ya no el exchange ni nada, era el banco el que decía, ojo que Jesús le ha enviado 10.000 euros a este exchange, ojo que Jesús ha traído del exchange 25.000 euros. Incluso a nosotros ha llegado alguna inspección de la agencia tributaria en la cual en la carta decía, sabemos que de este banco ha enviado un cliente en 2021 tanto a este exchange y en 2022 tanto y ha recibido en 2022 20.000 y 15.000 euros y no has declarado nada. Entonces, fíjate, esa era una primera información. Desde el año pasado Hacienda, claro, esa información tampoco le dice mucho a Hacienda porque tú puedes haber enviado a un exchange 50.000 euros y haber comprado Bitcoin y no haber hecho ninguna permuta, o igual incluso lo dejas en euros esperando a comprar en otro momento, ¿no? Simplemente tienes información de cuánto has enviado y cuánto has recibido, pero no sabe lo que ha pasado dentro. Desde el año pasado, a los exchanges que están en España, que tienen un NIF español, es decir, que tienen residencia en España, les han obligado a informar de dos cosas muy importantes. Por un lado, del saldo que tienen todos los inversores a 31 de diciembre, modelo 172. Es decir, si tú tienes, por decirlo así, criptomonedas en un exchange español, ese exchange le va a decir a la agencia tributaria a final de año, Juan tiene tantos Bitcoin en este exchange, tantos Ethers, tanto, es decir, desglosando unidades, qué cripto es y cuál es la valoración a final de año, ¿vale? Por un lado eso, ya, por lo tanto, Hacienda ya empieza a saber cosas. Pero hay otro modelo que todavía es más importante, que es el modelo 173, en el que los exchanges españoles, exclusivamente los españoles, tienen que informarle a la agencia tributaria de todos los movimientos que has hecho dentro del exchange durante el año. Es decir, te va a decir cuánto has permutado, cuántos trades has hecho, cuántas compraventas has hecho dentro del exchange, cuántas criptomonedas has enviado al exchange, cuántas has sacado del exchange y, por lo tanto, claro, date cuenta aquí, Juan, que este año, el año pasado ya empezó y este año es el segundo año que va a tener la agencia tributaria esa información, Hacienda va a saber a ciencia cierta por lo menos cuánto has vendido en un exchange, ¿vale? Es decir, el exchange le va a decir, mira, Jesús ha vendido 5.000 euros en Bitcoin y a cambio ha comprado 3 Ethers, ¿vale? Hacienda ya sabe que yo he vendido 5.000 euros. De tal forma que cuando hagamos la renta, si yo en la casilla de venta de cripto no pongo 5.000 euros y pongo 1.000, es muy fácil que Hacienda me llame porque va a cruzar datos. Va a decir, oye, estos exchanges me han dicho que Jesús ha vendido 5.000 y Jesús me ha informado solamente que ha vendido 1.000. Entonces, claro, date cuenta, este año el cambio de información, realmente el aumento de información que tiene la agencia tributaria, lo cual hace que los criptoinversores españoles pues haya cambiado mucho. Antes Hacienda no sabía casi nada y de la noche a la mañana ahora saben muchísimo más. Una pregunta añadida a esa que te acabo de hacer porque nos dejaste muy claro, pero ¿tienes conocimiento si el gobierno español tiene algún tipo de asociación o servicio pago de estos que trazan las transacciones como Chainalysis? ¿Eso está pasando en España en este momento? ¿Si tienes el conocimiento? Sí, desde luego, desde luego. Tengo el conocimiento por dos fuentes. Por un lado, redes sociales, incluso información en periódicos, el cual decía que la agencia tributaria era el mejor cliente de Chainalysis en España, y por otro lado, en inspecciones que hemos tenido de la agencia tributaria, en las cuales nos ha informado, obviamente, que Chainalysis le ha sacado X wallets más que al principio quizá no le habíamos mostrado al inspector, ¿no? Entonces, sí, obviamente tiene tanto la información del banco, la información de los exchanges y después todo lo que pueden hacer ellos con todas las herramientas que tienen de trazabilidad. Bueno, ese es un punto importante a tener en cuenta por aquellas personas pues, que realizan sus transacciones y sus adquisiciones con cierto nivel de anonimato. Las cosas hay que saberlas hacer muy bien
y si no, pues desafortunadamente, aunque no nos guste, pues tenemos que exponer la información y bueno. Vámonos con una tercera pregunta, Jesús. ¿Qué pasa en el caso de que un ciudadano español tenga criptomonedas, llegue al monto adecuado para, pues, dar esta declaración y no lo haga? Vale, a ver, si la agencia tributaria te abre una inspección y entonces dice, oye, Jesús o Juan, mira, a ver, tenías que haber declarado esto y me tenías que haber pagado estos impuestos y no me los has pagado. Pues la agencia tributaria lo que primero te obliga es a pagar ese impuesto que has dejado de pagar. Por ejemplo, imagínate que tenemos 1 millón de euros en criptomonedas y no hemos hecho el impuesto del patrimonio y hemos dejado, por ejemplo, de pagar 10.000 euros. Pues nos diría, oye, paga los 10.000 euros y además tienes que pagar una sanción. Esta sanción iría desde el 50% de lo que hemos dejado de pagar hasta el 150% en función de determinadas circunstancias. Por lo tanto, imagínate que hemos dejado de pagar 10.000 euros, pues nos podrían poner además una sanción de 5.000 euros. Ojo, o de 15.000, incluso si sean circunstancias de ocultación, de repetición, de cantidad significativa, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final lo que nos dice la agencia tributaria es que tenemos que pagar lo que tenemos que haber pagado y encima te penalizan, claro, porque si no la gente no declararía nada, ¿no? Entonces, sí, ahí Hacienda nos obliga a pagar con una sanción o recargo. Bien. Una cuarta pregunta, Jesús. ¿Qué registros deben llevar las personas que tienen criptomonedas con el ánimo de ayudar en torno a esa declaración? A que cuando llegue el momento, pues tengan más o menos las cosas listas. Claro. A ver, en la renta, en la declaración de la renta que presentamos cada año, cada persona, tenemos que decir respecto a las criptomonedas cuánto hemos vendido y cuál fue su coste. Y por diferencia entre el coste y el valor de venta, tenemos el beneficio correspondiente y sobre ese beneficio tributaremos en la renta, ¿no? Claro, yo siempre digo que las criptomonedas y la descentralización están muy bien porque no tenemos intermediarios. Pero claro, esos intermediarios también hacen su función. Por ejemplo, si alguien invierte en acciones y está en un broker, ese broker le va a dar un certificado en el cual el usuario no tiene que trabajar nada, el intermediario es el que da ese servicio y con esa información podrías ir a la agencia tributaria y declarar, decir, oye, mira, a mí el broker me ha dicho que he vendido esto, que su coste fue tanto y que he ganado X, ¿vale? Y eso lo ibas a la agencia tributaria y lo acepta. Sin embargo, claro, en este momento en el cual no tenemos intermediarios porque nosotros somos nuestro propio banco, nosotros somos nuestro propio broker, ¿no? Al final somos nosotros soberanos. Somos nosotros los que tendremos que recabar toda la información para al final poder informarle a Hacienda tanto de cuánto vendemos y cuánto nos costó sobre todo, ¿no? ¿Cuál es la gran dificultad? Claro, pues que cuando entramos en este mundo de las criptomonedas no nos centramos en un único sitio. Empezamos por un sitio, de repente abrimos otra posición en otro lado, ahora me voy a la DeFi, ahora hago un poco de farming, ahora hago staking y claro, al final se complica y esa es la gran dificultad a la hora de declarar las criptomonedas, por lo menos en España, es llevar ese seguimiento. Te exige, por decirlo así, ser muy constante, utilizar algún software de traqueo específico, es decir, yo empecé con una Excel, pero claro, la Excel ya no tenía columnas suficientes, ya no tenía colores suficientes para intentar traquear todo y por lo tanto te tienes que ir a algún software en el cual importando los CSVs vía APIs o moviendo o incluyendo movimientos manuales te ayude a saber cuánto te ha costado cada criptomoneda que estás vendiendo, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que decimos, la descentralización está muy bien, abogamos por ello, pero claro, nos exige que nosotros hagamos ese trabajo que antes no se hacía un intermediario, ¿no? Así que sí, tenemos que tener ese traqueo y después, desde luego, si la agencia tributaria en algún momento nos llama a la puerta, nos va a pedir esa información. Claro, tú en la renta solamente declaras, he vendido 25.000 euros en Bitcoin y me costaron 20.000, he ganado 5.000. Vale, ahora solamente presenta esos 3 datos, por ejemplo, de Bitcoin. Si viene Hacienda, le tendrás que demostrar con todos los movimientos del año y incluso de años anteriores que realmente vendiste algo de 25 y que lo que te costó esos 25 habían sido 20, ¿no? Por lo tanto, eso, las 3 datos igual se convierten en 1.000 datos pequeñitos que generan esos 3, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que es importante llevar ese traqueo porque si no, al final va a ser imposible dar ese dato. Como para concluir, hay una parte en ese aspecto, entonces sería el precio de compra, el precio de venta, más el traqueo que se realizó atrás de todas esas operaciones durante el año. Pero por lo general, bueno,
hay que ser muy juiciosito al respecto para tener toda esa información. Claro. Bueno, y vamos con la última pregunta antes de unas recomendaciones importantes que tiene que ver cómo iniciamos este video. Y es, ¿en qué momento se tributan las criptomonedas? Y quiero que por favor nos enfoquemos en 5 aspectos. El de la compra y el de la venta. Hay mucha gente que ahorita está con el tema de los airdrop. ¿Eso cómo va? ¿Eso cuándo se tributa? El tema del staking, el lending, que son los préstamos, y por último, lo que tiene que ver en torno a la minería. Vale, perfecto. Al principio, en la primera pregunta, hablábamos más del patrimonio, ya no hablábamos tanto de las transacciones que hemos hecho durante el año, de las operaciones, sino exclusivamente del patrimonio que teníamos. Eso hemos dicho, modelo del impuesto del patrimonio. Sin embargo, las 5 operaciones, aunque ahora vamos a ir una a una de ellas, las 5 operaciones son transacciones que se hacen durante el año y que suponen un ingreso en nuestra renta, ¿no? Al suponer un ingreso, ojo, un ingreso o una pérdida, pero realmente hay una alteración en nuestra renta, hay que declararlo en el impuesto de la renta que hacemos cada año. En un principio, las permutas, los trades, las compraventas de cripto, hay que declararlo como una ganancia patrimonial o una pérdida patrimonial en función de su valor de adquisición y el valor de venta. Aquí hay una cosa muy importante, Juan, que era una gran duda en 2017, era, oye, si vendo una criptomoneda por otra, estoy cambiando Bitcoin por Ethereum, ¿tengo que tributar también aunque no me haya llegado el euro a mi cuenta porque no ha pasado por euros? Y la agencia tributaria dijo que sí. Dijo, oye, taxativamente queda muy claro que sí, porque ha habido un cambio en la composición del patrimonio. Tú tenías Bitcoin y ahora tienes otro activo. Es como si tuvieras acciones de una empresa y ahora tienes acciones de otra empresa. Entonces, esa es una cosa que tiene que dar muy clara, ¿no? Entonces, como primer punto, permutas, trades, ya sea cripto por cripto a fiat, cripto a servicio para pagar incluso un servicio, tributan. Incluso en la agencia tributaria hay una casilla específica en la renta para decir, oye, esto lo he vendido cripto por cripto a fiat, cripto a servicios, etcétera, incluso criptoactivos, ¿no? Por si compras un NFT, ¿vale? Primer tema, queda muy claro, toda compraventa genera o ganancia o genera pérdida. También puede generar pérdida, obviamente. Si compramos algo, pues arriba del todo, en 60, y lo vendemos en 50, tenemos una pérdida de 10.000 que podremos compensar ese año o en los 4 siguientes, ¿vale? Segundo tema, el airdrop. El airdrop también tributa. Lo único, fíjate, la ganancia patrimonial por compraventa tributa en la parte del ahorro, desde el 19 hasta el 28%. Está tasado en el 28%. Sin embargo, el airdrop, por decirlo así, es como si nos dieran una subvención, como si nos pagaran una nómina, entre comillas. Y eso ya no va a la parte del ahorro, sino que va a la parte general. Y en España esa parte general tributa hasta el 40 y pico %. Por lo tanto, imagínate a alguien que se lo ha currado mucho, que ha generado muchos airdrops, etcétera, tendría que valorar los airdrops en el momento en el que los ha recibido, en función del valor de mercado, y eso iría a la parte general. Por lo tanto, si tiene una parte general muy alta, puede estar pagando hasta un 40 y pico % por ese airdrop, ¿vale? Tema de staking. El staking y el lending, si quieres, lo podemos unificar, porque la agencia tributaria ha dicho que tanto el staking como el lending es un rendimiento que recibimos por un capital que hemos dejado guardado. En el lending está clarísimo, es un préstamo, yo he dejado un préstamo y a cambio me están dando intereses, por lo tanto es un capital mobiliario que se llama aquí. Y en el staking también porque yo he dejado guardado unos activos pues para darle fuerza a una blockchain, etcétera, y a cambio me están dando unas recompensas por yo haber dejado inmovilizado un activo, ¿no? Por lo tanto, la agencia tributaria yo creo que correctamente lo ha unificado en la misma tributación, se consideraría capital mobiliario y por lo tanto tributaría igual que las permutas, desde el 19 hasta el 28%, en otro epígrafe que es relacionado con intereses, los dos, pero entre el 19 y el 28%. Y por último hablamos de la minería. Alguien que es minero, o sea, que realmente tiene sus equipos de minería, etcétera, que está dado de alta como una actividad económica, etcétera, eso tributa como una nómina. Por decirlo así, lo mismo, iría a la parte general y tributaría desde el 18 hasta el 40 y pico %, ¿no? En este caso, ¿qué deberíamos de hacer? Reconocer los rewards que nos van dando en cada criptomoneda que estamos minando en función del valor que tiene esa criptomoneda ese día.
Ya sabemos que hay muchas veces que igual te van dando continuamente. Bueno, para eso hay que utilizar algún software, que estamos hablando de traqueo, de los que hablábamos previamente, en el cual ya te va importando cada uno de tus ingresos y te va diciendo cuánto vale en euros en cada momento. Entonces, en el caso de la minería, lo que sí que podemos hacer es quitarnos los gastos. Oye, he tenido que comprar un software, vale, pues lo amortizo. La luz que la tengo aquí, también es un gasto. Mis gastos de seguridad social, etcétera, todos los gastos necesarios para poder incluir en eso. Por lo tanto, como puedes ver, de los 5 tipos de activos, o sea, 5 tipos de operaciones que hacemos con nuestras criptomonedas, unos tributan hasta el 28 y los otros hasta el 40 y pico por ciento. Por lo tanto, es muy importante saber qué tipo de rendimiento obtenemos y que generamos con nuestras criptomonedas, ya que la tributación, estamos hablando de un 20% más en un lado que en el otro. Te voy a hacer una última pregunta antes del tema de las recomendaciones. Vale. Me ha surgido a medida que escuchaba lo que dices de minería, de que puedes deducir algunas cosas. Y esto se me viene porque sé que muchas personas pierden también dinero con criptomonedas. ¿Se puede deducir las pérdidas que se tengan en criptomonedas en España? Sí, sí que se pueden deducir y lo que es importante es deducirlas en el año en el que se han tenido. Por ejemplo, el año pasado o hace 2 años, año 22, pues el mercado fue un bear market y gente perdió dinero. Claro, es importante deducirlas en el mismo año, ya que ahora, por ejemplo, quizá la gente está ganando dinero con sus criptomonedas y si no declaró las pérdidas en el año anterior ya no se las puede deducir. Entonces, cuando tú tienes unas pérdidas, compré por 60.000 y lo he vendido por 50.000. Bueno, he perdido 10.000. Ese año, ¿con qué lo puedo compensar? Con otras ganancias que tenga. Por venta de criptomonedas, pero también con venta de fondos, de acciones, de inmuebles. Eso se compensa. ¿Que no tengo suficientes ganancias y he tenido una pérdida muy grande? Tengo 4 años para compensar con otras ganancias. Por lo tanto, eso es importante. Hay una cosa, Juan, que quería recalcar y que creo que es importante. La apreciación o devaluación del valor a final de año, si yo no he vendido el activo, no tributa. Es decir, yo compré Bitcoin por 1.000 euros, ahora vale 60.000, lo he vendido, realmente he ganado 59.000, pero lo he ganado, es una ganancia latente, todavía no la he ejecutado. Por lo tanto, ese aumento de valor no tributa y lo mismo, si lo compré por 60.000 y ahora estamos en 30.000, pues si yo no lo vendo no tributa, ¿no? Por lo tanto, eso es una cosa que creo que es muy importante que al final toda la audiencia lo tenga en cuenta. Bueno, listo. Y cerremos con algunas recomendaciones que le podemos dejar a la audiencia en torno a este tema de declarar. Para muchas personas les cae como mal este tema, pero a ver, y critican un poco. Yo he visto algunos comentarios que dicen, oye, pero si esto nació para ser libres, esto es descentralizado. Sí, claro, tú eres libre si utilizas a Bitcoin de forma pseudoanónima y si lo sabes hacer. Pero también eres libre si utilizas un intercambio al cual le vas a entregar tus datos y por ende en algún momento Hacienda en este caso los va a obtener. Entonces la libertad está allí. El conocimiento es el que hace la diferencia y no estoy animando a que no se declare, sino que si sabes moverte con cierto nivel de anonimia, puedes lograr cosas. Pero si no y has dado tu identidad, oye, te van a llamar en algún momento de Hacienda. Entonces, ahora sí te dejo con las recomendaciones, Jesús. Tal como dices, Juan, al final, últimamente la información que tiene la agencia tributaria es muy grande, la blockchain es inmutable, la blockchain queda para siempre y yo creo que cada vez va a ir avanzando más, por decirlo así, el compartir información entre los diferentes estados para intentar ver un poco cada uno lo que tiene y lo que no ha declarado, ¿no? Antes quizá era más sencillo, ahora cada vez se complica mucho más también con la travel rule, etcétera, con un montón de normativa que están haciendo pues que este mercado, lo que decíamos que antes igual era un poco el salvaje oeste, pues ahora esté mucho más regulado y mucho más, pues más controlado. Y por lo tanto, lo que decimos, si quieres evitar problemas, quizá lo más lógico es que por lo menos declares una parte por lo menos o la parte más correcta o lo que tú puedas, ¿no? Hay gente que dice que es imposible. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Yo como recomendación sí que considero que tenemos que tener en cuenta que tenemos que intentar utilizar las criptomonedas también con una planificación fiscal. Es decir, ahora estamos a final de año, creo que este vídeo lo has hecho en un momento perfecto porque, claro,
nosotros aquí en España hacemos la renta en mayo, junio del año que viene. Pero claro, hace referencia desde el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 24. En mayo o junio ya solamente podemos llorar. Oye, me sale a pagar tanto y ¿por qué? No sé qué. Sin embargo, ahora, en octubre, noviembre y diciembre, podemos tomar alguna decisión que haga que en mayo o junio ya no lloremos, paguemos menos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy importante que, primero, llevemos, como decíamos antes, un software que nos lleve un poco el traqueo de todas nuestras criptomonedas y que nos diga, oye, ojo Jesús, que a día de hoy, con todas las ventas que has hecho, has ganado ya 50.000 euros. Si no haces nada, vas a tener que pagar en junio 15.000 euros a Hacienda. Vale, pues entonces nosotros, ¿qué decimos? Analicemos el portfolio que tenemos. Igual tenemos alguna de estas monedas que en su día compramos y que ahora ya no valen casi nada. Bueno, pues nos interesa venderlas, ¿vale? Porque aunque el precio haya bajado, si no la vendes no generas pérdidas, ¿no? Entonces, optimizar fiscalmente, utilizar las criptomonedas también para optimizar fiscalmente, teniendo en cuenta también el resto de activos. Oye, he entrado en bolsa y en bolsa me ha ido este año fatal, con unas pérdidas de 30.000. Ojo, igual me interesa vender cripto con ganancias de 30.000 para que esas pérdidas la compense y mis criptos se aprecian en 30.000 euros. Cuando las venda, yo esos 30.000 euros ya no los tributo porque ya empiezo con un coste más alto, ¿vale? Entonces, yo ahí como recomendación final y que creo que es importante es juguemos también con los impuestos de las criptomonedas para evitar pagar impuestos, porque al final es una variable más dentro de todas las inversiones, ¿no? Cuánto me costó adquirir mis activos, cuánto he ganado con el activo y qué parte del pastel se lleva la agencia tributaria, ¿no? Pues vamos a intentar minimizar esa parte de alguna forma. La preparación y la organización son fundamentales al momento de tributar, como podemos haber escuchado. Bueno, Jesús, agradecerte el tiempo que has compartido. Vamos a dejar tus redes sociales en la descripción de este video para las personas que deseen contactarte. Y bueno, gracias por el conocimiento compartido. Bueno, nada, encantado, Juan, ya te digo, creo que haces una labor magnífica, que creo que al final la divulgación entre todos los que estamos en este ecosistema es muy importante. Después ya cada uno tendrá que tomar su decisión. El que quiera tributar, tributará. El que no quiera tributar, no tributará, pero por lo menos que le podamos brindar la información necesaria para evitarle problemas en un futuro, ¿no? Así que nada, encantado y ya sabes dónde estamos. Gracias. Chao, chao.